La bendición de la determinación. Haga algo que demuestre su fe. Hemos leído el texto bíblico de la epístola a los Hebreos. El autor dice que nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. El autor dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción, esa palabra me gusta, la convicción de lo que no se ve. Pero en el versículo 6, el apóstol dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y el profeta Jeremías nos dice, me buscaréis, me hallaréis cuando me busquen de todo corazón. Vamos a orar. Padre, al abrir tu palabra queremos darte las gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu gracia, Señor. Por ese favor que no merecemos, pero siempre tú estás cerca de nosotros. No te vemos, pero te podemos sentir. Señor, que el mensaje de esta mañana sea un mensaje especial de vida para la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Haga algo que demuestre su fe, la bendición de la determinación. El ser humano tiene en su interior una extraordinaria herramienta. Repito, el ser humano tiene en su interior una extraordinaria herramienta. Tristemente, muchas veces, esa herramienta extraordinaria que llevamos en nuestro interior la usamos mal. Esa herramienta es la capacidad de decidir. Y a esa capacidad de decidir la llamamos determinación. Determinación es hacer firme la decisión que tomamos. Es mantenerla, esa decisión, en el tiempo a pesar de las circunstancias. No importa lo que tú estés atravesando, tomar la decisión al lado de Dios de seguir adelante con fe y valor. En la Biblia cuenta la historia de un hombre de una extraordinaria determinación. En esta mañana menciono al profeta Daniel. Cuando Daniel llegó a Babilonia, llega a Babilonia más o menos cuando él tenía 17, quizá antes de 18 años llega a Babilonia. Y los jóvenes de su edad le preguntaron, ¿por qué tú estás cautivo aquí en Babilonia si tu Dios es el verdadero Dios? ¿Por qué está en esclavitud si tu Dios es el verdadero Dios? ¿Por qué Jerusalén está en ruinas si tu Dios es el verdadero Dios? ¿Por qué fue derrotada la ciudad de Jerusalén si tu Dios es el verdadero Dios? Estas son preguntas muchas veces difíciles de contestar. Y muchas veces los cristianos de hoy tienen que enfrentar preguntas similares. Tú y yo nos enfrentamos con preguntas similares. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué si tu Dios es el verdadero Dios, acabas de perder tu trabajo? Si tu Dios es el verdadero Dios, ¿por qué no hace algo por ti? ¿Por qué no hace algo por ti? La gente ve que tú estás orando, la gente ve que tú estás pidiéndole algo a Dios y aparentemente no está pasando nada en tu vida. Tú misma muchas veces te desanimas porque tienes años pidiéndole algo a Dios, deseando algo que Dios te dé y aparentemente Dios está en silencio. Pero recuerda, cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. ¿Por qué no hace algo por ti? Mucha gente puede preguntar.
Si tu Dios es el Dios verdadero, ¿por qué se te rompió tu matrimonio? ¿Por qué te azota la maldad, el dolor y la enfermedad si tu Dios es el verdadero Dios? Nosotros debemos aprender, tú y yo debemos aprender, y quiero que me pongan atención en lo que voy a decir. Tú y yo debemos aprender la misma lección que Daniel aprendió. En su vida, Daniel llegó al momento cuando pudo comprender que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban, Dios estaba con él. Él entendió que Dios estaba con él. Y de esa manera entendió y tomó la determinación, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, verso 8, que Daniel propuso en su corazón servirle a Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel tomó la decisión de seguir adelante, no importa lo que estaba ocurriendo en su vida. Daniel tomó la determinación de servirle a Dios. La determinación se define como firmeza de propósito, entereza de espíritu. También es lo que ayuda a un hombre o a una mujer a soportar las cosas que están en su contra para lograr hazañas increíbles. Y hablando de hazañas increíbles, quiero hablar en unos minutos la historia de Joni. Joni quedó paralítica del cuello para abajo cuando apenas era una adolescente. Joni quedó del cuello para abajo paralítica debido a un accidente de una zambullida. Ella era una atleta profesional, era una gran atleta en los Estados Unidos, había ganado grandes medallas, muchas medallas, pero tuvo un accidente que la dejó paralítica. Pero Joni decidió usar el accidente, tomó la determinación de usar el accidente como una oportunidad para servir a Dios. Eso es grandeza, hermano. A corta edad, era apenas una jovencita, una adolescente, y ella tomó la decisión de usar el accidente como una oportunidad para servir a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podía ella ser útil a Dios? Había quedado cuadriplégica. Los nervios que partían de su cerebro al resto del cuerpo habían sido dañados permanentemente. No podía usar ni los brazos ni las piernas. Fue entonces que la gracia de Dios, ese favor inmerecido, la gracia de Dios y la determinación de Joni, entereza de espíritu, entraron en función para ella, con gran decisión, con gran determinación. Desde entonces, Joni ha entrenado su mente, escuche bien, ha entrenado su mente y su cuerpo para servir al Señor. Repito, ella ha entrenado, tomó la determinación, tomó la decisión de entrenar su mente y su cuerpo para servir al Señor. Con gran dificultad y años de fisioterapia, Joni ha adquirido la capacidad de ejecutar muchas tareas física de la vida diaria. Hoy Joni y su esposo Ken
Viajan por todo el mundo distribuyendo sillas de ruedas a los necesitados, predicando el amor de Jesucristo y dando esperanza a los discapacitados y sus seres queridos. La determinación de Joni ayudó a convertir una tragedia en un triunfo. Si Joni lo pudo hacer, tú con la ayuda de Dios también lo puedes hacer. Haga algo que demuestre su fe. Abran conmigo la palabra de Dios en el libro de San Marcos. En San Marcos está la historia de una mujer que estaba físicamente desesperada. Posiblemente tú estés físicamente desesperada. Aquella mujer estaba mentalmente desesperada. Aquella mujer económicamente estaba desesperada. Socialmente estaba desesperada. Pero lo más triste de todo, aquella mujer estaba espiritualmente desesperada. Y el texto nos dice, San Marcos, el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, nos dice a partir del versículo 25. San Marcos, capítulo 5, verso 25. Dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Cuando estudiamos, hacemos exégesis en esa historia, cuando estudiamos a fondo esa historia, vemos varias cosas importantes. En primer lugar, aquella mujer no podía tocar a su marido. Aquella mujer no podía tener hijos. Cualquier cosa que tocase era considerada impura. No se le permitía entrar al templo. Estaba agotada y socialmente desterrada. Había gastado todo lo que tenía. Iba de mal en peor. Ella era una caña cascada. Se despertaba a diario en un cuerpo que nadie deseaba. Pero aquella mujer hizo algo. Un día se negó, llegó el día que se negó a aceptar su enfermedad siquiera un día más, y decidió, tomó la determinación, ponerse en movimiento. Tres cosas importantes. La sanidad comienza cuando hacemos algo. Número uno, la sanidad comienza cuando hacemos algo. La pregunta que yo te hago en esta mañana: ¿estás tú dispuesto a hacer algo? ¿Tú recuerdas aquella historia bíblica del Evangelio de Juan? Aquel hombre paralítico, 38 años, estaba en el estanque de Betesda, paralítico, no podía caminar, estaba acabado, sin amigos, sin nadie, no tenía esperanza. La única esperanza era el movimiento de las aguas. Pero un día llegó Jesús. Quiero que entienda en esta mañana que un día va a llegar Jesús a tu vida. Por eso tenemos que orar, porque debemos tener ojo de fe. Muchas veces Jesús está a nuestro lado, nos desesperamos, nos angustiamos y clamamos y creemos que Jesús está lejos de nosotros. Jesús está cerca de ti, muy cerca de ti. Y un día Jesús estaba pasando cerca de aquel estanque. Llegó al estanque, vio aquella multitud. Había ciegos, había cojos, había paralíticos que esperaban
el movimiento de las aguas, del agua. Pero dice la inspiración, Jesús vio un cuadro de suprema consideración. Era el de un hombre que estaba instalado allí con ese problema 38 largos años. Yo no sé cuántos años tienes tú con algún problema. Yo lo único que te puedo decir es que tu problema tiene solución en el nombre de Jesús. Y Jesús se acerca a aquel hombre y le hace una pregunta. Una pregunta sencilla. ¿Quiere ser sano? Y aquel hombre contesta, yo no soy el culpable de lo que me está pasando. Cuando el agua, hay un movimiento del agua, la gente, yo no puedo ir rápido porque no puedo caminar, no tengo quien me ayude. Y mientras tanto yo me arrastro poquito a poco para llegar allí al estanque. Otros más fuertes que yo pasan por encima de mí y llegan antes que yo al estanque. Y Jesús le pregunta, ¿quiere ser sano? La sanidad comienza cuando hacemos algo. Y Jesús le dice a aquel hombre, si quieres ser sano, levántate, cobra ánimo. Yo te digo en esta mañana, a ti que me está escuchando, que si quieres ser sano, anímate. Tú puedes hacerlo. Quizás tu situación es difícil, te sientes sola, te sientes solo. Pero tú puedes, sí se puede con la ayuda de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La sanidad empieza cuando extendemos la mano. La sanidad se inicia cuando damos un paso. Aquella mujer entendió, dice la Biblia, que alguien le habló de Jesús. Ella ya no tenía esperanza. Su enfermedad era una enfermedad incurable. Es incurable para el humano, pero para Dios cualquier enfermedad tiene solución. Cualquier problema que tú tengas con la ayuda de Dios tiene solución. La ayuda de Dios está cercana y siempre disponible pero solo es dada a aquellos que la buscan. Repito, la ayuda de Dios está cercana y siempre disponible, pero solo es dada a aquellos que la buscan. Haga algo que demuestre su fe. Aquella mujer se le presentó un problema grande. La multitud. Jesús estaba rodeado de mucha gente. Ella no podía acercarse porque la gente la iba a rechazar. La gente sabía que ella estaba enferma. Ella buscó ayuda por todas partes y no la encontró. Humanamente hablando, no tenía solución. Pero alguien le habló del gran médico divino. Le habló de Jesús. Y ella aprovechó ese día la oportunidad de tener un encuentro con Jesús. ¿Cómo pudo? Ella no sabemos, pero como pudo, logró tocar el manto de Jesús. Haga algo que demuestre su fe. Nunca Dios ha rechazado un gesto genuino de fe. Dios honra la fe radical y arriesgada. Cuando aquella mujer tocó a Cristo, sucedieron dos cosas. Aquel día
Miles de personas tocaron a Jesús. Miles de personas tocaron el manto de Jesús, pero no había pasado nada. Pero el toque de aquella mujer fue un toque diferente. Fue el toque de la fe. Y la fe es la actividad más vigorosa y vital que pueda concebirse. Cuando aquella mujer tocó a Cristo, sucedieron dos cosas. Número uno, el poder sanador de Jesús salió automática e instantáneamente. Y número dos, él la llama hija. Hija, tu fe te ha sanado. Es la única ocasión que Jesús le dice hija a una mujer. Aquella mujer fue sanada porque hizo algo. La sanidad comienza cuando hacemos algo. La sanidad empieza cuando extendemos la mano. La sanidad se inicia cuando damos un paso de fe. Las escrituras no presentan una vida cristiana, nunca presentan una vida cristiana que es libre de pruebas y sufrimientos, de dolores y aflicciones. Repito, las escrituras no presentan una vida cristiana que es libre de pruebas y sufrimientos, de dolores y aflicciones. Más bien, ellas, las escrituras, presentan a un Dios quien es capaz, número uno, un Dios quien es suficiente, número dos, un Dios quien es poderoso para traer fuerza y ánimo, esperanza y confianza en cualquier situación que los seres humanos tengamos que enfrentar en esta vida. Como dije al principio de mi tema, yo dije que en nuestro interior, en el interior del ser humano, hay una herramienta, llevamos en nuestro interior una herramienta extraordinaria. Muchas veces de cómo usemos esa herramienta, llegaremos a puerto seguro o no llegaremos. Daniel la utilizó bien y Daniel llegó a ser un hombre de Dios, un gran hombre en Babilonia, un hombre que llegó a destacarse porque apostó por Dios, porque tomó la decisión de seguir a Dios adelante. No importa, con Dios adelante, no importa las circunstancias que lo rodeaban. Pero también la Biblia cuenta la historia de un joven rey llamado Roboam. Roboam, el tercer rey de Israel, tenía todas las posibilidades de ser un hombre feliz, tenía todas las posibilidades de ser un gran rey. Y se le presentaron dos cosas. Al igual que Roboam, en la vida se nos presentan dos opciones: obedecer o desobedecer, o estar del lado de Dios o del lado del enemigo. Roboam tomó la mala decisión de usar esa herramienta que llevaba adentro de mala manera. Él tomó una decisión equivocada y fracasó. No he visto justo desamparado ni su descendencia que fracase cuando tomamos buenas decisiones. Nunca te crea derrotada. No te rinda. Si te vas a rendir, ríndete a los pies de Cristo. Toma la decisión en esta mañana de servirle a Dios, no importa lo que tenga. Tú recuerdas cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés simplemente le dijo: tengo una vara. Con esa vara, Moisés le dijo: Dios, tú vas a hacer grandes cosas. Dios nos hace la misma pregunta a nosotros esta mañana: ¿qué tienes en tu mano? Mi deseo y mi oración es que tú y yo podamos decirle: en mi mano tengo la palabra de Dios. Y yo
como pastor, he visto la mano de Dios en mi vida desde el principio de mi ministerio. Es cierto que he tenido algunas veces, he estado en situaciones delicadas y difíciles, pero de todas ellas me ha librado el Señor. Y doy gracias a Dios que hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y deseo de todo corazón y pido a Dios fuerza en este momento para que cuando venga una prueba dura en mi vida, una prueba más dura en mi vida, porque llegarán, yo pueda estar de parte de Dios, aunque se desplomen los cielos y la tierra. Mi deseo y mi oración es que Dios te bendiga y te guarde, que Dios te ayude a seguir adelante y que tú pienses en esta mañana, en este momento, que Dios está cerca de ti. Esa lección que aprendió Daniel es una lección que tú también la puedes aprender. La lección de que no importa la circunstancia que tú estás atravesando, Dios está cerca de ti. Aprovecha en esta mañana que Dios está cerca de ti y sigue adelante con fe y valor. Dios te bendiga ricamente. Amén. Amén.